¿Sabías que el Pokémon original, que hoy conocemos como la mascota de toda una industria de miles de millones de dólares, casi fue rosa? ¿O que existe un Pokémon con tantas combinaciones de manchas posibles que las probabilidades de encontrar dos exactamente iguales son de una entre 4.000 millones? ¿O que hubo un episodio del anime que mandó a cientos de niños al hospital y que Nintendo todavía hoy se niega a mostrar en ningún país del mundo? Pokémon cumple 30 años desde que dos cartuchos verdes y rojos salieron a la venta en Japón sin que absolutamente nadie, ni siquiera sus propios creadores, imaginara que estaban a punto de crear el fenómeno de entretenimiento más rentable de la historia. Hoy vamos a repasar las curiosidades más locas, más oscuras y más increíbles de estas 3 décadas. Quédate hasta el final porque la curiosidad número 7 es la que casi nadie conoce, ni siquiera fans veteranos. Vamos a ello. El origen. Un niño obsesionado con los bichos. Para entender Pokémon tenemos que irnos más atrás de 1996. Tenemos que irnos a la infancia de un niño japonés llamado Satoshi Tajiri. Tajiri era literalmente un cazador de insectos. Se pasaba las tardes atrapando escarabajos y libélulas en los campos cerca de su casa, en una zona de Japón que en esos años todavía tenía naturaleza sin urbanizar. Sus amigos le pusieron un apodo, Dr. Bicho. Con los años, esos campos fueron desapareciendo bajo el desarrollo urbano de Tokio. Y ahí nació la idea que lo cambiaría todo. Y si pudiera crear un juego donde los niños siguieran teniendo esa experiencia de explorar, atrapar y coleccionar criaturas, aunque ya no quedaran bosques donde hacerlo, esa idea se convirtió en Pocket Monsters, monstruos de bolsillo, y salió a la venta el 27 de febrero de 1996 en Japón, en 2 versiones, Pokémon rojo y Pokémon verde. Para la Game Boy original, fue la primera vez que el mundo escuchó sobre los Pokémon, hace 30 años, cuando en Japón debutaron 2 videojuegos para la Game Boy de Nintendo. Dato curioso extra, el desarrollo del juego tardó 6 años, 6 años en los que Game Freak, la compañía de Tajiri, estuvo a punto de quebrar más de una vez. Nintendo casi cancela el proyecto varias veces porque no entendía el concepto de intercambiar monstruos entre cartuchos. Y aquí viene la primera gran curiosidad polémica. ¿Cuál fue el primer Pokémon creado en la historia? Parece una pregunta fácil, pero en realidad tiene 4 respuestas posibles según a qué te refieras exactamente. Hay 4 respuestas correctas: Raidon, Bulbasaur, Arceus y Mew. Raidon fue el primer diseño conceptual que se dibujó para el juego, mucho antes de que existiera nada más. Bulbasaur es el primero en la Pokédex nacional, el número 1. Mew fue creado casi en secreto por un programador, literalmente en las últimas semanas antes del lanzamiento. Llegamos a esta historia en un momento. Y Arceus, según la propia mitología del juego, es el creador de todos los Pokémon dentro de la historia. Así que la próxima vez que alguien te pregunte ¿cuál fue el primer Pokémon?, ya sabes que la respuesta correcta es depende de qué estés preguntando. Número 2. La mascota que casi no fue Pikachu. Esta es una de esas curiosidades que cuando la sabes no puedes dejar de imaginarte cómo habría sido todo distinto. Cuando el anime de Pokémon empezó a producirse, Pikachu no era el plan original para acompañar a Ash en su viaje. El acompañante original de Ash no sería Pikachu. Clefairy sería quien tomaría ese lugar. Sí, como lo oyes, el Pokémon rosa con forma de hada, ese que parece un peluche de bebé, estuvo a punto de ser la imagen que hoy reconocería absolutamente cualquier persona en el planeta, tenga o no tenga idea de qué es Pokémon. ¿Por qué cambiaron de opinión? 2 razones principales. Su color rosado lo hacía poco llamativo para el público masculino y además el videojuego ya llevaba tiempo en el mercado con Pikachu ganando bastante popularidad propia
por lo cual el papel recayó en él y Clefairy quedó descartado. Piénsalo un segundo, la decisión de marketing más importante en la historia de la franquicia, posiblemente una de las decisiones de branding más importantes de la historia de los videojuegos, se tomó en parte porque Clefairy no se veía suficientemente cool para los niños. 30 años después, Pikachu ha aparecido en el desfile de Macy's, en anuncios de Super Bowl, en monumentos en Japón, ya está como un personaje en campañas presidenciales de broma. Y todo eso pudo haber sido de un Pokémon rosa con forma de huevo. Y si crees que esta es la curiosidad más rara de la lista, espera a que lleguemos al glitch que rompió literalmente el juego original. Pero antes hablemos de algo mucho más oscuro. El Pokémon Choco. El episodio que Nintendo quiere que olvides. Esta historia es fuerte, así que si tienes niños viendo el video contigo, quizás quieras adelantar unos minutos. Pero es imposible hablar de la historia de Pokémon sin mencionarla, porque cambió para siempre cómo se hace animación en Japón. El 16 de diciembre de 1997, en pleno boom inicial de la Pokémonía japonesa, se emitió el episodio 38 del anime titulado Den-no Senshi Porygon, el guerrero cibernético Porygon. Durante su única transmisión en Japón, múltiples escenas con luces parpadeantes provocaron convulsiones epilépticas fotosensibles en niños de todo el país. En la escena problemática, Pikachu usaba su ataque Impactrueno contra unos misiles y la explosión resultante generó destellos alternados de rojo y azul a máxima velocidad durante varios segundos seguidos. Las cifras son escalofriantes. 685 niños debieron ser hospitalizados como víctimas de ataques epilépticos, ya que el cambio rápido entre los colores rojo y azul en una escena les provocó convulsiones que dieron lugar a una epilepsia fotosensitiva. Y según algunos reportes de prensa, el número total de afectados que buscaron algún tipo de atención llegó a rondar los 12.000, aunque esa cifra pudo verse inflada por la histeria colectiva del momento. El incidente fue tan grave que retrasó el estreno de la película Mewtwo Contraataca y cambió para siempre la forma en que se produce el anime, con regulaciones estrictas sobre destellos y el uso de rojos intensos. Y aquí viene lo más curioso de todo, el episodio jamás se ha vuelto a emitir en ningún país, nunca. No tiene un título oficial reconocido en ninguna región fuera de Japón porque fue censurado a nivel mundial. Y hay una ironía cruel en toda esta historia. El Pokémon que causó los destellos fue técnicamente Pikachu. Pero como Pikachu ya era mascota de la franquicia, el castigo cayó sobre Porygon, que prácticamente desapareció del anime durante más de 20 años, apareciendo solo en cameos ocasionales. En el año 2020, la cuenta oficial de Twitter de Pokémon publicó y luego borró rápidamente un tweet que decía Porygon no hizo nada malo. Un guiño directo a esta historia que todavía genera memes en redes hoy en día. Si esto te pareció oscuro, espera a la curiosidad número 6 sobre el Pokémon que literalmente no debía existir y que rompía el juego por dentro. Ahora vamos con Mi Signo, el fantasma en el código. En los juegos originales de Game Boy, si sabías el truco exacto, surfear en un punto específico de la costa de Cinnabar Island, y luego hablar con un NPC de cierta manera, podías encontrarte con algo que no debería existir, Mi Signo. Es literalmente lo que su nombre indica, Missing Number, número faltante. El juego lo clasifica como un Pokémon de tipo volador y normal, a pesar de que el tipo volador había sido eliminado de los juegos antes de su lanzamiento. Pero lo más loco no era solo su apariencia, un amasijo de píxeles con forma de L invertida, aunque dependiendo del nombre de tu personaje también podía aparecer con forma de fantasma o esqueleto fosilizado. Lo más loco eran sus efectos secundarios reales dentro del juego. Encontrarte con Mi Signo hacía que la cantidad del sexto ítem en tu inventario aumentara en 128 unidades y la galería de Pokémon del Salón de la Fama del juego quedaba corrupta gráficamente. Esto significa que, con el truco correcto, los jugadores podían duplicar Maestro Balls infinitas en un juego de 1996, años antes de que los speedrunners o los
data miners fueran siquiera un concepto conocido para el público general. Nintendo oficialmente calificó a Mi Signo como una peculiaridad de programación y advirtió a los jugadores que capturarlo podía forzarlos a reiniciar todo su progreso para arreglar los gráficos corruptos. Y aún así, generaciones enteras de niños en los 90 se transmitieron este truco de boca en boca, en patios de escuela, sin internet, sin YouTube, sin nada más que el rumor, pasando de mano en mano. Es probablemente uno de los primeros glitches virales de la historia de los videojuegos, mucho antes de que ese concepto tuviera nombre. Ahora vamos con el mito del camión de Mew. Conectado directamente con la anterior, esta es probablemente la leyenda urbana de videojuegos más famosa de todos los tiempos. Mew, el Pokémon 151, se suponía que era completamente inaccesible por medios normales en Pokémon Rojo y Azul. Solo se podía obtener mediante eventos especiales de Nintendo. De hecho, la forma más famosa fue un evento en el E3 de 1999, donde regalaron copias con Mew ya incluido. Pero en Vermilion City, justo al lado del barco Santa Ana, había un camión de reparto estacionado, un camión que aparentemente no tenía ninguna función en el juego, y así nació el rumor: si mueves el camión, encuentras a Mew debajo. Miles, literalmente miles de niños en todo el mundo se pasaron horas intentando usar objetos, movimientos, trucos y combinaciones imposibles contra ese camión, convencidos de que ahí abajo estaba el Pokémon más raro del juego. La verdad es más aburrida, pero igual de fascinante. El camión no tenía absolutamente ninguna función oculta, pero el mito no nació de la nada. Programadores del juego confirmaron años después que sí existía código relacionado con Mew en esa zona del mapa, restos de una función de eventos que nunca se activó para el público general y que solo se podía disparar con herramientas de desarrollo. El rumor, sin saberlo, estaba pisando la verdad. Es la prueba perfecta de cómo antes de Internet, como lo conocemos hoy, los mitos de videojuegos se construían casi como leyendas orales, pasando de niño en niño, de recreo en recreo. El siguiente es Spinda y la probabilidad más rara de la franquicia. Esta es de esas curiosidades que suenan a broma, pero son matemáticamente reales. Spinda es ese Pokémon panda con manchas negras irregulares en el cuerpo. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que esas manchas no son un diseño fijo. Cada Spinda individual que aparece en el juego tiene un patrón de manchas generado de forma distinta. La posibilidad de encontrar dos Spinda con exactamente el mismo patrón de manchas es de una entre millones de posibilidades. Y esto sin contar la variante Shiny, que duplicaría aún más ese número. Para que te hagas una idea, esas cifras son más de 4.000 millones de combinaciones posibles. Es literalmente más gente de la que hay hoy viva en varios continentes juntos. Un solo Pokémon de bolsillo tiene más variantes visuales posibles que la población humana en muchas regiones del planeta. Un dato pequeño, casi un chiste interno de los desarrolladores, pero muestra el nivel de detalle escondido que Game Freak metía incluso en Pokémon, que la mayoría de la gente considera de relleno. La siguiente es la carta de 16 millones de dólares. Y aquí llegamos a la curiosidad que prometí al inicio, la que casi nadie conoce del todo. Existe una carta de Pokémon, una sola carta de papel de tamaño de tu palma, que se ha convertido en el objeto coleccionable de videojuego más caro jamás vendido. Se llama Pikachu Illustrator, y originalmente no era ni siquiera una carta para jugar. Era un premio de un concurso de ilustraciones japonés de 1998, del que solo se imprimieron entre 20 y 40 copias en todo el mundo, dependiendo de la fuente. Una de las piezas más costosas fue adquirida por Logan Paul, quien pagó más de 16 millones de dólares por una carta Illustrator de Pikachu. Piénsalo, más dinero que muchas películas completas de Hollywood, por una sola carta de un juego que 15 años antes tirabas en la mochila del colegio junto a la merienda sin pensarlo dos veces. Esa misma carta ha pasado por varias manos y subastas a lo largo de los años, cada vez rompiendo récords, y es prueba de algo que probablemente ya intuyes si estás viendo este video. Pokémon dejó de ser solo un juego de niños, hace mucho, mucho tiempo.
Es una industria de coleccionismo con la misma seriedad y el mismo dinero que el arte contemporáneo o relojes de lujo. Ahora seguimos con los números de 30 años que no te vas a creer. Para cerrar, vamos a hablar de la magnitud real de lo que Satoshi Tajiri creó desde su casa hace 30 años. Hasta antes de este 30 aniversario, la Pokédex contaba oficialmente con 1025 criaturas presentadas. Y esa cifra, casi con toda seguridad, ya ha crecido para cuando estés viendo este video. Para celebrar los 30 años de Pokémon Company, organizó una campaña global que incluyó, entre otras cosas, un anuncio comercial en la edición 60 del Super Bowl. Y como cierre perfecto del círculo, el 20 de febrero de 2026 se anunció el lanzamiento de Pokémon Rojo Fuego y Pokémon Verde Hoja para Nintendo Switch y Switch 2, disponibles desde el 27 de febrero, la misma fecha exacta, 30 años después en que todo comenzó. Pokémon no solo sobrevivió 3 décadas, se reinventó en cada una de ellas, en los cartuchos de Game Boy, a las tarjetas de código de barras, a los juegos móviles con realidad aumentada, a colaboraciones con artistas globales y probablemente dentro de otros 30 años alguien esté haciendo un video como este, hablando de curiosidades que hoy ni siquiera imaginamos. Y ahí lo tienes, desde un niño cazando insectos en el campo japonés hasta un anuncio del Super Bowl con Lady Gaga. Desde un camión vacío que generó un mito mundial hasta una sola carta de papel vendida por más de 16 millones de dólares. 30 años y la historia de Pokémon apenas está empezando a contarse del todo. Si te gustó este repaso, dale like, que me ayuda muchísimo a que el algoritmo mueva el video. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas curiosidades no conocías? Yo diría que apuesto todo a que era la del camión o la de Clefairy. Pero hoy en día, todo puede ser. Y si te gustó este formato, en el próximo video hago exactamente lo mismo, pero con Zelda. Porque ahí también hay secretos que te van a volar la cabeza. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.